Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla. Continuamos con el estudio sobre la libertad financiera. Es un estudio sobre los principios de Dios acerca de la riqueza, la prosperidad y el dinero a la luz de la Biblia, la luz de la palabra de Dios. El tema de hoy son los 4 propósitos que Dios tiene para el dinero, la riqueza y la prosperidad. Les recuerdo que se suscriban a este canal para que puedan recibir las notificaciones de los nuevos estudios. Entre todo este tema que estamos viendo de las pandemias y de las crisis de salud, se acompaña con una crisis financiera que hemos estado platicando y que constantemente vemos noticias todos los días. Entonces, me parece que es un buen momento para comentar sobre estos temas de finanzas. Quiero recordarles que este material principalmente está basado sobre un material que se llama el Manual del Hombre, de los Principios Básicos de la Juventud. No es un material de administración, aunque lleva administración financiera. No es un material para dirigir una empresa, aunque hay ciertos principios. No es un tema de finanzas 100%, sino habla de la naturaleza de la riqueza, de la prosperidad y del uso de los dineros y cómo debemos de relacionarnos con ellos de acuerdo a los principios de Dios. Por eso necesitamos verlo en el sentido de un todo completamente, ¿no? Recordemos que lo que vimos la semana pasada, que el tema de la libertad financiera no es solamente un asunto de dinero. El origen de la libertad financiera tiene que ver con el espíritu del hombre, tiene que ver con el alma de la persona y con su cuerpo. Hablábamos que cuando una persona tiene un espíritu saludable y una relación con Dios saludable, va a entender los principios que Dios tiene con sus propósitos para el uso del dinero y de la riqueza. Y de esa manera le va a dar el uso apropiado y adecuado. También hablamos la semana pasada que la importancia que tiene que ver en las finanzas la estabilidad del alma, de las emociones del individuo. Si la persona tiene altos niveles de estrés, de ansiedad, de soledad, alguna emoción negativa, regularmente trata de cubrirlo con una serie de compras innecesarias, con una serie de productos que no necesita y por supuesto no logra desarrollar su potencial ni logra aumentar, por supuesto, sus ingresos. Y por supuesto también el tema de la salud física, ¿no? Que esa es parte importante. Si nosotros no tenemos una salud física, no vamos a desarrollar nuestro potencial, talentos, habilidades que Dios nos ha dado, aprovechar las oportunidades, porque no la pasaremos enfermos, aún con todo y los seguros que podamos tener, el dinero se puede ir en ese tipo de cosas. Así es que hablar de la libertad financiera es hablar del espíritu de la persona en una sana relación con Dios, el alma de la persona en una salud de sus emociones y del cuerpo en una salud también del cuerpo. Entonces, estamos viendo de todos estos principios que estamos viendo. Entonces, ya vimos también la semana pasada los factores básicos que detonan el asunto de las finanzas. El primer principio es la libertad financiera, empieza con el principio de dar, de acuerdo a los principios bíblicos. Y el dar activa y detona la obra de Dios en nuestros asuntos financieros. Es decir, cuando desarrollamos nosotros ese principio de dar con libertad, se va detonando, se va desarrollando los principios de Dios en nuestra vida. Y una vez que nosotros damos, empezamos a recibir. Y como respuesta a ese principio de dar con libertad, Dios provee para nosotros. Y como hemos recibido ahora, la tercera parte, tenemos que administrar lo que hemos recibido, resultado de nuestro trabajo, una herencia, algo que hemos recibido de las diferentes maneras en que nos llega, tenemos que aprender a administrar lo que hemos recibido. Entonces, estos factores son básicos: el aprender a dar, el aprender a recibir y, por supuesto, el aprender a administrar. Eso también lo vimos la semana pasada. Y bueno, ahora vamos a entrar al tema de los 4 propósitos de Dios para el dinero, para las finanzas, para la riqueza. Dice en la Escritura, Dios explica la diferencia entre una mente natural y una mente espiritual. Un hombre con una mente natural usa el razonamiento humano antes de obedecer la palabra de Dios.
Un hombre con una mente espiritual empieza a obedecer un mandato bíblico. Después de obedecer, entonces entiende la sabiduría y el propósito de Dios de cada mandamiento. Este es un principio indispensable. Nosotros tenemos que entender, o somos hombres y mujeres espirituales, o somos naturales, y nos movemos por los principios naturales de la lógica natural, o nos vamos a mover con los principios de Dios, es decir, con los principios espirituales. Las finanzas saludables mucho tienen que ver con el tema de la espiritualidad de la persona. Entonces, cuando nosotros actuamos carnalmente o humanamente o naturalmente, estamos poniendo a un lado los principios de Dios. Nosotros primero tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para el dinero, la riqueza, la abundancia y cómo administrarlo, y entonces podemos darle el uso adecuado por el cual Dios la ha generado y nos la ha puesto en nuestras manos. Después de entender los principios espirituales, entonces viene la obediencia de acuerdo a esos principios. Cada principio de Dios trae sabiduría. Es decir, cada propósito que Dios tiene en estos temas, hay sabiduría. No nos está dando un principio por solamente ponernos una carga o obligarnos a hacer cosas que nosotros no queremos. No, tenemos que comprender que en la obediencia, cuando obedecemos sus principios, hay una sabiduría divina. Acuérdense que Santiago nos dice que cuando nos hace falta una sabiduría, que busquemos a Dios y se la pidamos y Él nos va a dar sabiduría en abundancia. Eso se llama sabiduría divina. Entonces, estos propósitos que vamos a estudiar el día de hoy tienen una sabiduría. Atrás de eso hay sabiduría divina que nosotros necesitamos conocer. Y seguimos con el tema de los 4 propósitos. Dice, la esclavitud financiera es una consecuencia inmediata de la falta de entendimiento de la voluntad de Dios para el dinero. Es decir, los propósitos para el dinero no son la provisión de la seguridad, de seguridad, establecimiento de independencia, ni la acumulación de poder o influencia. Suena muy interesante lo que está sucediendo, porque aquí es donde tenemos que empezar a enderezar nuestra visión sobre el dinero y sobre la riqueza. El propósito de Dios para el dinero no son la provisión de seguridad. Notemos algo interesante. Dios no nos da la riqueza o el trabajo o el dinero para darnos la seguridad a través del dinero. Tampoco es para que seamos independientes. A veces crecemos con esa idea que hemos nosotros aprendido, que dice, tú tienes que lograr ser independiente. El día que seas independiente vas a estar maduro. Bueno, ese no es el propósito del dinero. Tampoco el propósito es acumular poder o influencia sobre los demás. Esos serían errores. Eso tiene que ver con una mente humana y una mente natural, pero no con los principios de Dios de una mente espiritual, que es lo que nosotros queremos aprender. Muy bien. Y entonces entramos con el primer propósito. Primer propósito de Dios para el dinero es suplir necesidades básicas. Ahí está el primer propósito. Solo unas cuantas cosas son necesarias para la conservación de la vida. Es decir, alimento, vestido, techo. Lo voy a repetir, alimento, vestido y techo. Dios muestra su amor mediante la provisión de recursos al suplir estas necesidades. El principio básico, el primer propósito de Dios de darnos el talento, la capacidad de trabajar, la iniciativa, incentiva, creatividad, todos estos tipos de herramientas tienen como propósito proveer las necesidades básicas. Y las necesidades básicas es estar alimentados, estar vestidos y tener un techo. Quizá a lo mejor podemos agregar salud, pudiera ser. Pero son las cosas básicas. De hecho, cuando alguien se casa y que el novio le está dando a la novia las famosas arras, que las arras significa el anticipo de lo que vendría,
Dice el novio, recibe estas arras, son seña del cuidado que tendré, que no falte lo necesario. Así dicen los votos, que no falte lo necesario en el hogar. ¿Qué es lo necesario? Alguien pudiera tener una opinión distinta sobre lo necesario. Nosotros podemos desarrollar ciertas necesidades que consideramos que son indispensables para nuestra vida, pero no están basados en el principio de Dios. Una cosa es buscar los 3 principios, que haya alimento en nuestra casa, que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, los que dependen de nosotros, tengan suficiente alimento para vivir, lo más saludable. Que tengan vestido digno y un lugar digno para vivir. Todo lo demás es resultado, es un extra de lo que Dios nos está dando. ¿De acuerdo? Podemos entrar en algunas diferencias de opiniones, es algo que tenemos que considerar, pero estamos yendo a los principios bíblicos: alimento, vestido y techo. ¿Qué dice Mateo 6, versículos 26 en adelante? Dice, mirad las aves del cielo, dice Jesús, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Jesús en este capítulo, en Mateo 6, está poniendo las prioridades en orden. Empieza a hablar acerca de la necesidad de que tengamos nosotros una perspectiva correcta acerca de lo que es más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante en la vida? Y cita 2 ejemplos. Mateo 6:26, que empieza a hablar sobre las aves del cielo, que no recogen en graneros, sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. Y en el versículo 28 en adelante cita otro ejemplo con respecto a la ropa, al vestido. Y dice, aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse un vestido. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ese es de acuerdo al pasaje, Mateo 6:28 al 30, en la traducción del lenguaje actual. Y entonces ahí Jesús está tratando de poner en orden las prioridades. Dice, ¿no es más importante la vida que las cosas? El problema es que cuando nosotros pensamos que el objetivo de alcanzar dinero, recursos, es para obtener cosas, entonces ese es el objetivo final y vamos perdiendo la vida. Dejamos de vivir cuando pensamos que solamente alcanzar poder o influencia sería la manera de poder entender los dones que Dios nos ha dado y el propósito del dinero de lo que Dios nos ha dado. Pero no es así. Lo que Dios quiere es primero que aprendamos a que tanto el vestido como el alimento vienen de parte de Dios. Eso es lo que dice Jesús. Si no es vuestro Padre el que se encarga de las aves, se encarga de las flores, si ellos que son de corta vida, que no son tan importantes en la escala de la creación, ¿qué no hará por vosotros? Es decir, que Él suplirá todo lo que nos hace falta con respecto al alimento y con respecto al vestido. Y dice Timoteo 6, versículo 8, así que debemos estar contentos que tenemos ropa y comida. Estamos hablando de la base. Ahí aparece este señor, que tal vez algunos lo puedan reconocer. Él fue presidente de Uruguay. Una de sus características es que él nunca aceptó irse a vivir, vamos a decir, a la casa oficial en Uruguay. Y él siguió viviendo en su casita, que es como un rancho, es una quinta. Y este señor Pepe Mujica, ahí hay unos videos donde está recibiendo al rey Juan Carlos, recibe el presidente no sé dónde, y en su casita, es una casita realmente humilde. Y en una ocasión le preguntó un periodista y le dijo que por qué hacía eso. No había necesidad de que viviera de esa forma si él era el presidente de Uruguay.
y le dijo, es que no necesito nada de esas cosas para saber quién soy yo y cuál es mi responsabilidad y lo que tengo que hacer yo en este momento. Entonces, me sorprende que una persona que tiene acceso a todo eso haya renunciado voluntariamente. No se trata de renunciar a la riqueza e irnos a vivir a un lugar árido, apartado. No, es entender la vocación de cada uno. Es decir, entender el propósito por el cual Dios nos ha dado lo que nos ha dado y por qué nos ha permitido multiplicar los recursos. Pero el principio básico de todo esto es que nosotros debemos de estar contentos con lo que tenemos. Es decir, la motivación de multiplicar los recursos no es tener más. Es una situación natural del trabajo. El que trabaja duro, el que da, que administra, cuida su cuerpo, cuida su alma, tiene una relación sana con el Señor, en forma natural se multiplica. Pero eso es parte de un proceso natural. Pero no es el objetivo. Su objetivo siempre será estar contento con lo que Dios le ha dado. Es decir, es un proceso natural crecer. Solamente tenemos que cuidarnos y alimentarnos. Es un proceso natural multiplicar lo que se ha sembrado. Siembra una semilla y cosechas varias. Ese es un proceso natural. Pero la base de todo esto es estar en paz y estar contento con lo que Dios nos ha dado y trabajar como tenemos que trabajar, invertir como tenemos que invertir y seguir sembrando para seguir cosechando, pero siempre y cuando estemos contentos y en paz. El propósito que Dios tiene, es decir, del dinero para suplir las necesidades básicas, tiene su sabiduría, como lo hemos hablado ahorita. Y esa sabiduría tiene que ver con establecer dependencia diaria de Él. La famosa frase en Mateo 6 del Padre Nuestro, donde dice, el pan de cada día dánoslo hoy. El objetivo es que nosotros establezcamos una dependencia de Él. Cuando nosotros damos gracias por los alimentos, por la ropa, por la casita, o la casa, o el carrito, o el carrote, como sea, todo tenemos que llegar al punto de reconocer que es porque dependemos de Él. Todo lo que tenemos viene directamente de su mano. Entonces, el propósito de entender el dinero es que viene directamente de sus manos. Y entonces nosotros generamos una dependencia diaria de Él. Cuando nos olvidamos de dar gracias por los alimentos, empezamos a creer que nosotros generamos esa riqueza. Cuando cada día damos gracias por los alimentos, estamos reconociendo que Él nos da la fuerza para trabajar, nos da la salud, nos da el tiempo, nos da las oportunidades y pone en nuestras manos la riqueza y nosotros somos administradores. Pero aún así, con la abundancia, cada día en las pequeñas cosas tenemos que aprender a darle gracias. El aprovechamiento de los recursos es dar gracias. Nosotros, aunque podamos tener suficiente y demás para dar a otros, no podemos despilfarrar. Despilfarrar los recursos de Dios es no darle gracias, es no reconocer que viene de su mano, es no valorar y no apreciar lo que Él ha puesto en nuestra mesa, en nuestro guardarropa, en la casa, sea una casa chica o grande, sino el punto es que podamos aprender que dependemos 100% de Él. Otro de la sabiduría que viene también ahí, atrás de este propósito, es profundizar en nuestro amor por Dios. En la medida en que entendamos que nosotros dependemos de Él, vamos a desarrollar dos cosas: amor y gratitud. Esas dos cosas se desarrollan cuando entendemos que Dios es la fuente de todo lo que tenemos y de lo que nos hace falta. No importa si nos sobra o no nos sobra, pero cualquiera sea la situación, nosotros debemos de poder aprender la dependencia de Dios para que nuestro amor hacia Él crezca. Desarrollemos un espíritu de gratitud. La persona agradecida refleja la manera en que entiende que depende de Dios. Cuando los hijos agradecen a los padres por lo que los padres hacen por ellos, es porque entienden que dependen de ellos.
Cuando nosotros como padres le damos gracias a Dios, es porque entendemos que dependemos de Él y desarrollamos amor hacia Él, que es nuestra provisión, y gratitud. La gratitud es una señal de alabanza y de reconocimiento que viene a ser. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿reconozco que viene de parte de Dios lo que tengo? ¿O soy independiente y veo con mi propia fuerza lo que he logrado? Si no llego yo a entender que dependo de Él y que Él quiere que dependamos todos los días, cada día de Él, no vamos a desarrollar amor por Dios ni vamos a desarrollar gratitud. Una persona agradecida entiende su posición y entiende lo que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde una mujer se acerca a los pies de Jesús y le empieza, al momento que entra, empieza a derramar un perfume para enjugar los pies de Jesús? Y alguien le dijo, mira nada más que lo que está haciendo. Dijo, al que mucho se le perdona, mucho tiene que agradecer. Y entonces cuando nosotros entendemos que aún el pan diario, la mesa, la comida, el guardarropa, el techo donde vivimos, vienen directamente de las oportunidades, de la fuerza que Dios nos ha dado, los recursos de Él, entonces dependemos de Él cada día, sin importar cómo venga el panorama, dependemos de Él. Y desarrollamos amor y desarrollamos gratitud. Por eso hay sabiduría en las palabras del propósito de las necesidades básicas. Otra palabra de sabiduría es que nos enseña a vivir dentro de nuestro presupuesto. Es decir, entender que el propósito de Dios para el dinero es suplir necesidades básicas, entonces aprendemos a vivir dentro de nuestro presupuesto y aprendemos y nos ayuda a disfrutar lo que Dios nos ha dado. A veces no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Nuestra casita, nuestros alimentos, la ropa, la convivencia, la familia, porque estamos tan ocupados haciendo dinero que dejamos de vivir. Pensamos que ese es el objetivo de la vida, trabajar y acumular y hacer, y dejamos de vivir. Eso Dios nos los ha dado para poder vivir agradecidos, en gratitud con Dios y vivir dentro de nuestros presupuestos y aprender a disfrutar de lo que Dios nos ha dado, es decir, disfrutar de las posesiones. Dice 1 Timoteo 6:6, dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. ¿A qué se refiere con la piedad? La piedad se está refiriendo a la vida espiritual de la persona. Es decir, nosotros nos consideramos religiosos o espirituales, que esa espiritualidad debe de ir acompañada con el contentamiento. Dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. Noten que la palabra ahí dice ganancia. Vivir espiritualmente es una ganancia. Tiene principios de multiplicación. Y entonces dice, cuando vivimos en una vida recta, espiritual, delante de Dios, tiene efectos de ganancia que van acompañados con un estado de bienestar y de paz. Se llama contentamiento. Y dice el versículo 7, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. El principio bíblico es reorientarnos una vez más hacia el propósito de Dios con el dinero y con la riqueza. De no perder pisada ni perder la orientación del propósito. Recordemos, el propósito de Dios es que aprendamos dependencia de Él, que desarrollemos nuestro amor hacia Él y que seamos agradecidos en todo tiempo y que recordemos que mientras tengamos casa, tengamos ropa que ponernos, vestido, tengamos alimento saludable, debemos de sentirnos afortunados y ser agradecidos. El segundo propósito de Dios para el dinero es confirmar la dirección. Es decir, entender cuál es su voluntad sobre ciertos asuntos de la vida.
A veces nosotros queremos saber si es la voluntad de Dios tal o cual proyecto, tal o cual negocio, o si debo de comprar tal o cual asunto, cosa, objeto, artículo. Bueno, Dios quiere que a través del dinero nosotros podamos conocer cuál es su voluntad y cuáles son sus propósitos en las decisiones que tomamos en la vida. Dios usará los recursos económicos o la falta de ellos para confirmar su dirección para muchas de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Es decir, si alguien tiene y siente que tiene que hacer un proyecto, un negocio, pero si Dios no ha provisto el dinero, no es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos embarcarnos en asuntos cuando Dios no ha provisto dinero. Cuando hay pocos recursos, nos marca la dirección de lo que debemos de hacer. Cuando hay suficientes, entendemos también cómo debemos de usarlo. Pero el dinero en sí es un recurso para poder saber cuál es la voluntad de Dios en la vida. Es confirmar la dirección de lo que Dios quiere, cómo invertir, cómo usar el dinero, cómo comprar. Comprar una casa más grande no tiene nada de malo, pero si no hay los recursos suficientes, no es voluntad de Dios. Cuando Dios nos quiere dirigir a un tema, a un asunto, y Él dice, yo quiero que compres esa casa, va a proveer los recursos y los medios para que se logre. Entonces, el segundo propósito es confirmar dirección. Y la sabiduría que está ahí en eso también es un tema importante. Es decir, aumenta nuestra fe y nuestra visión. Cuando nosotros actuamos buscando la voluntad de Dios a través de los recursos que Él nos manda. Aumentamos nuestra fe porque entendemos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y también nos ayuda a determinar quién es el Señor de nuestra vida. Es decir, ¿es Él o somos nosotros? ¿Yo soy el que mando o Él es el que manda? Vemos el principio bíblico de Dios sobre la riqueza y la prosperidad. Nosotros somos solamente administradores, somos los mayordomos. Él es el dueño de todo lo que tenemos. Es dueño de nuestra vida, es dueño de nuestra salud, es dueño del tiempo al final de cuentas. Nosotros nos movemos en un río que se llama tiempo. Y ese río, Él lo detiene o lo alarga. Y mientras estamos ahí en su voluntad, entonces nosotros nos movemos con fe y visión porque vamos conociendo sus planes y sus propósitos. Y vamos entendiendo quién es el que manda, quién es el Señor en nuestra vida. También nos da sabiduría porque aprendemos a protegernos de cosas que nos dañan. Y aprendemos también paciencia. Cuando no hay recursos, Dios dice, no es el momento. Pero no te falta comida, no te falta techo, no te falta vestido. Ahorita no es el momento para que gastes en eso. Y también nos ayuda a enfocarnos en lo que es la verdadera riqueza. Lo hemos hablado, lo platicamos la semana pasada, lo entendemos, que la verdadera riqueza de la persona está en su interior, en lo que no se ve. Lo demás es reflejo de lo que sucede dentro de nosotros. Es decir, a veces pensamos que la prosperidad de una persona está en su abundancia. Pero el principio bíblico dice que la prosperidad de la persona está en entender el propósito de su vida y si lo alcanza, no la tenga. Este es un principio de Dios. Y dice Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 8, dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero como basura con tal de llegar al conocimiento del Hijo de Dios, de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo, cuando llega a encontrarse con todas estas verdades, hace un recuento de todo su bagaje, de las familias de donde él venía, la universidad donde él estudió en Tarso, de gran privilegio, con una ciudadanía romana y aparte fariseo de fariseos, relacionado con las altas escuelas en Jerusalén, estando en un estatus muy alto, con toda esa provisión,
con toda esa abundancia, ese estatus, cuando llega a un encuentro con Cristo, dice, después de lo que he encontrado, todo lo demás que yo tenía atrás, si lo comparo, es decir, si yo hago una comparación con Cristo, eso es como basura. No es que sea basura, es si nosotros lo comparamos con los beneficios que hemos encontrado en la vida cristiana, en la vida con Dios a través de Jesucristo. Pues esa es la riqueza al final de cuentas. Nosotros somos por la relación que tenemos con Él, no por lo que tenemos. La identidad está en Él, no en lo que tenemos. Y el apóstol Pablo fue muy claro cuando él hace esta declaración hablando a los cristianos que vivían en Filipo. Y hay 3 pasajes que vale la pena también recalcar. El Salmo 37, versículo 7, dice, calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan. Es decir, nosotros tenemos que aprender la dirección de Dios cuando nosotros sentimos que Dios no hace las cosas como creemos que debe de hacerlo y vemos a otros que están prosperando y que son gente que ni siquiera tiene temor de Dios. Y entonces ahí empezamos a entrar en una desesperación. Por eso dice, quédate quieto, quédate callado delante de la presencia de Dios y espera con paciencia a que Él haga las cosas. No te desesperes. Muchas veces nosotros cometemos el error en que pedimos algo al Señor que nos ayude en un asunto financiero, en un negocio o en una necesidad que tenemos, una premura, una urgencia, y hacemos oración y estamos esperando que Él de repente no actúa, es decir, no sucede nada. Y entonces nos desesperamos y tomamos la decisión por nuestra propia cuenta. Dice, no te desesperes, no te compares con otros, no evalúes tu dependencia de mí en relación a lo que otros están logrando. Tu referencia no son los demás, tu referencia soy yo, lo que yo quiero hacer contigo y lo que tengo planeado para ti. Así es que tu medida de bienestar no es los que otros prosperan y cómo hacen las cosas. Tu medida de bienestar soy yo. Así es que en lugar de quejarnos delante de Dios, tenemos que aprender a esperar, seguir trabajando, seguir haciendo lo que tenemos que hacer, enfocarnos en nuestro esfuerzo, en las oportunidades que Dios nos está dando y esperar a que Él haga las cosas. Y Hebreos 11, también un pasaje interesante, versículo 7. Dice que Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Es interesante este versículo, lo que dice el libro de Hebreos. Dios le da una instrucción a Noé. Noé no entendía la totalidad de la instrucción, porque hasta entonces no había llovido. Y el lugar donde ellos habitaban estaba muy lejos. No hay embarcaciones ahí. De hecho, un barco no saben qué es. No saben que es una embarcación, porque no la usan. Está todavía en un atraso. Pero a la vez no había llovido. Entonces Dios le da una instrucción a Noé, y esto es ilógico lo que le está diciendo. Pero Noé empieza a confiar en Dios cuando Dios le dice lo que va a suceder, que todavía no podían verse, es decir, van a suceder cosas que todavía no se entienden. Sin embargo, Noé, a pesar de lo ilógico de la instrucción que construyera una arca gigantesca, que para empezar, como les digo, no había ni siquiera en ese momento, y no había llovido hasta entonces, a pesar de la locura y de la risa de todos, él está construyendo algo que parece un ridículo. Sin embargo, dice que él obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Cuando Dios da la instrucción, uno tiene que aprender a seguir la dirección que Dios nos está dando, aunque suene ilógico y suene extraño. Y en 1 Timoteo 6:9 también hay otro pasaje, me parece interesante, dice, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales
que terminan por destruirlos totalmente. Ahí el apóstol Pablo está tratando de decir que hay personas que solamente piensan en la riqueza, es decir, eso es su única motivación. No están pensando en los propósitos de Dios. Volvemos a recalcarlo porque no quiero que nadie me malinterprete. La Biblia ni Dios no están en contra de la prosperidad ni la riqueza, pero ese no es el objetivo del Hijo de Dios. Ese es el resultado de una vida saludable espiritualmente, una vida saludable en el alma y un cuerpo saludable. Esas tres cosas generan la prosperidad cuando Dios nos da, aprendemos a dar, recibimos y administramos. Este es el fin de la primera parte del estudio de los 4 propósitos de Dios para el dinero, la prosperidad y la riqueza.